¿Alguna vez has sentido esa inquietud en tu corazón? Esa voz suave que te dice que algo más grande está por venir. Billy Graham, con su vida dedicada a llevar el Evangelio a cada rincón, nos enseñó que esas inquietudes no son accidentes, sino invitaciones del Espíritu Santo para despertar espiritualmente. Él solía decir que Dios siempre prepara a su pueblo antes de un cambio importante, y hoy, más que nunca, sus palabras nos desafían a mirar más allá de lo visible. No se trata de fechas específicas, sino de estaciones espirituales, momentos donde el cielo se alinea con la tierra para cumplir propósitos eternos. Billy Graham no solo predicaba, vivía con una urgencia espiritual que nos inspira a preguntarnos, ¿estamos realmente listos para lo que Dios tiene preparado? Billy Graham siempre destacó que la Biblia no es un libro de historias pasadas, sino un mapa vivo para el presente. En sus sermones recordaba pasajes como Eclesiastés 3:1, donde se nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad era el núcleo de su mensaje. No vivimos en un caos sin sentido, sino dentro de un calendario divino donde cada momento cuenta. Él nos instaba a no ignorar las señales que Dios coloca en nuestro camino, porque como él decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero y de repente ves una señal que indica un cambio de dirección. Ignorarla podría llevarte a perderte, pero prestarle atención te guía al destino correcto. Así veía Billy Graham las profecías bíblicas, no como predicciones para alimentar la curiosidad, sino como guías para alinear nuestro corazón con el plan de Dios. Cuando Billy Graham hablaba de preparación espiritual, no se refería a acumular conocimiento teológico, sino a cultivar una relación viva con Dios. En uno de sus mensajes más recordados, predicó sobre Mateo 24:44, donde Jesús dice, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Graham no usaba estas palabras para generar miedo, sino para encender una chispa de responsabilidad. Él creía que la preparación no es algo que se improvisa, es un estilo de vida. Cada día, cada decisión, cada momento de oración cuenta. ¿Recuerdas alguna vez que sentiste un llamado a orar, a leer la Biblia o a corregir algo en tu vida, pero lo pospusiste? Billy Graham nos recordaría que esos momentos no son casuales. Son oportunidades divinas para fortalecer tu fe antes de que lleguen las pruebas. Pensemos en la historia de Noé, un ejemplo que Billy Graham solía citar. Noé no construyó el arca cuando empezó a llover. La construyó durante años, en obediencia a una palabra que aún no veía cumplida. Graham usaba esta historia para ilustrar que la fe verdadera actúa antes de que las señales sean evidentes para todos. ¿Y si hoy Dios te está llamando a construir tu arca espiritual? Quizás no se trata de un barco físico, sino de un carácter firme, una vida de oración constante o una decisión de dejar atrás lo que te aleja de Él. Billy Graham siempre decía que la obediencia no espera confirmaciones visibles, actúa por confianza en la voz de Dios. La vida de Billy Graham fue un testimonio de esta obediencia. Desde sus humildes comienzos en una granja en Carolina del Norte hasta sus cruzadas evangelísticas que alcanzaron a más de 215 millones de personas en 185 países, según datos de su ministerio, él vivió para cumplir un propósito mayor. Nunca buscó la fama, buscó ser fiel. En una de sus predicaciones en 1976 en Seattle, dijo, «No estoy aquí para entretener, estoy aquí para que encuentres a Jesús». Esa claridad de propósito es lo que lo hizo un faro en medio de un mundo confuso. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan clara es tu propia misión? Billy Graham nos desafía a vivir con esa misma determinación, sabiendo que cada día es una oportunidad para acercarnos al propósito que Dios diseñó para nosotros. Hablemos ahora de las señales del tiempo, un tema que Billy Graham abordaba con reverencia. Él no especulaba sobre fechas exactas, pero siempre señalaba que la Biblia nos da pistas sobre los tiempos que vivimos. En Lucas 21:28, Jesús dice,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Graham explicaba que estas cosas no son solo eventos catastróficos, sino cambios espirituales y sociales que reflejan el estado del corazón humano. ¿Has notado cómo el mundo parece acelerarse? Conflictos, cambios culturales, avances tecnológicos que nos distraen de lo eterno. Billy Graham nos recordaría que estas no son casualidades, sino invitaciones a despertar. Él solía decir, el mundo no está cayendo a pedazos, está cayendo en su lugar, según el plan de Dios. En sus sermones Billy Graham enfatizaba que el arrepentimiento es la clave para estar preparados. No era un mensaje de condenación, sino de esperanza. Citaba 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Graham predicaba que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, es un cambio de dirección, un giro completo hacia Dios. Imagina que estás conduciendo por un camino equivocado. No basta con lamentarte, necesitas dar la vuelta. Así veía Billy Graham el arrepentimiento, una decisión activa que transforma vidas. Volvamos a la idea de las señales. Billy Graham siempre nos animaba a mirar más allá de lo evidente. En Mateo 16:3, Jesús reprendió a los fariseos por saber interpretar el clima, pero no las señales de los tiempos. Graham usaba este pasaje para desafiarnos. ¿Estamos tan ocupados con lo cotidiano que olvidamos lo eterno? Él creía que Dios siempre está hablando, pero solo los que están atentos escuchan. Por ejemplo, cuando predicaba en Londres en 1954, en medio de un mundo aún recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, Graham señaló que las crisis globales no eran solo eventos históricos, sino recordatorios de nuestra necesidad de Dios. ¿Qué crisis en tu vida te está señalando hacia Él hoy? La vida de Billy Graham fue un ejemplo de cómo vivir atento a esas señales. En 1949, durante sus cruzadas en Los Ángeles, lo que comenzó como un evento de 3 semanas se extendió a 8, con miles de personas entregando sus vidas a Cristo. ¿Por qué? Porque Graham no predicaba por rutina, predicaba con convicción, guiado por el Espíritu. Él nos enseñaba que la sensibilidad espiritual no se desarrolla en la distracción, sino en la intimidad con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un momento a solas con Él, sin prisas, sin interrupciones? Billy Graham diría que esos momentos son los que construyen un corazón listo para lo que venga. Otro principio clave en las enseñanzas de Billy Graham era la urgencia de compartir el Evangelio. En Marcos 16:15, Jesús ordena: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Graham tomó este mandato al pie de la letra. Desde estadios llenos hasta transmisiones radiales que alcanzaban millones, su vida fue un testimonio de que el mensaje de Cristo no puede quedarse guardado. Pero él también nos recordaba que no todos somos llamados a predicar desde un púlpito. Tu evangelio puede ser una palabra amable, un acto de servicio o una vida que refleja a Cristo. ¿Cómo estás compartiendo la luz de Jesús en tu entorno? Billy Graham nos desafía a no callar, porque el tiempo es corto. Hablemos ahora de la fe que resiste las tormentas, un tema recurrente en los mensajes de Billy Graham. En Mateo 7:24-27, Jesús habla de 2 casas, una construida sobre roca y otra sobre arena. Graham usaba esta parábola para ilustrar que la vida cristiana no está exenta de tormentas, pero sí de cimientos firmes. Él decía: no puedes evitar las pruebas, pero puedes decidir sobre qué construir tu vida. Tu fe está anclada en la palabra de Dios o en las circunstancias cambiantes. Billy Graham vivió esto en carne propia. En los años 60, enfrentó críticas por predicar a audiencias integradas racialmente en un Estados Unidos dividido. Pero su compromiso con la verdad bíblica lo sostuvo. ¿Qué tormentas enfrentas tú hoy? Graham te diría: confía en la roca que nunca falla. La humildad fue otra marca de Billy Graham que no podemos pasar por alto.
A pesar de haber aconsejado a presidentes y llenado estadios, nunca se atribuyó el mérito. En una entrevista, en 1987 dijo: «No soy yo quien cambia corazones, es el Espíritu Santo». Esta humildad lo mantuvo enfocado en su propósito. En Filipenses 2:3 se nos exhorta a no hacer nada por rivalidad o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores. Graham vivía esto. ¿Cómo sería tu vida si pusieras a los demás primero, como él lo hizo? Su ejemplo nos invita a servir sin esperar reconocimiento, a dar sin esperar recompensa. Billy Graham también nos enseñó sobre la esperanza en medio de la oscuridad. En sus cruzadas de los años 80, cuando el mundo temía una guerra nuclear, él predicaba sobre Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Graham no negaba las realidades del mundo, pero siempre señalaba hacia la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué te preocupa hoy? Él te recordaría que, aunque el mundo parezca caótico, Dios tiene el control. Esa esperanza no es pasiva, es activa. Nos impulsa a vivir con propósito, a amar con valentía, a confiar sin reservas. A medida que avanzamos, reflexionemos sobre el poder de la oración, un pilar en la vida de Billy Graham. Él decía: «La oración es el aliento del alma». En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Graham no veía la oración como una obligación, sino como una conversación íntima con el Creador. Antes de cada cruzada, pasaba horas en oración, buscando la guía de Dios. ¿Y tú? ¿Dedicas tiempo a hablar con Dios no solo pidiendo, sino escuchando? Billy Graham nos enseñaría que la oración no cambia solo las circunstancias, cambia nuestro corazón. Otro aspecto fundamental en la enseñanza de Billy Graham era la importancia de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Graham llevaba su Biblia a todas partes, no como un accesorio, sino como su brújula. Él decía: «Si quieres conocer a Dios, lee su palabra». ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar las Escrituras? Graham nos desafía a no solo leer, sino a dejar que la palabra transforme nuestra forma de pensar y vivir. Hablemos ahora de la comunidad, un valor que Billy Graham promovía incansablemente. En Hebreos 10:25, se nos anima a no dejar de congregarnos. Graham sabía que la fe no se vive en aislamiento. Sus cruzadas no solo buscaban conversiones individuales, sino unir a las iglesias para un propósito mayor. Él decía: «La iglesia no es perfecta, pero es el cuerpo de Cristo». ¿Estás conectado con una comunidad de creyentes que te fortalece? Billy Graham nos recordaría que juntos somos más fuertes, que la fe compartida multiplica su impacto. Si has llegado hasta aquí, es porque el mensaje de Billy Graham sigue tocando tu corazón. No dejes de formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal si no quieres ser alguien que se pierde la sabiduría que transforma vidas. Juntos, sigamos el legado de Billy Graham, viviendo con fe, propósito y valentía. Ahora, reflexionemos sobre el legado eterno de Billy Graham. Hasta su muerte en 2018, a los 99 años, predicó a más personas en persona que cualquier otro evangelista en la historia, según el Billy Graham Evangelistic Association. Pero su impacto no se mide solo en números. Cada vida transformada, cada corazón que encontró a Cristo, es un eco de su obediencia. Graham nos enseñó que no se trata de cuántos te escuchan, sino de cuán fiel eres al llamado de Dios. ¿Qué legado estás construyendo? Él te diría: no necesitas ser famoso, solo necesitas ser fiel. En sus últimos años, Billy Graham habló mucho sobre la eternidad. En una de sus últimas entrevistas, dijo: «Mi hogar está en el cielo, solo estoy de paso aquí». Esta perspectiva moldeó su vida. En Juan 14:2-3 Jesús promete: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros». Graham predicaba que esta vida es temporal,
pero nuestras decisiones tienen eco eterno. ¿Vives con esa perspectiva? Él nos invita a fijar nuestros ojos en lo eterno, a no aferrarnos a lo pasajero. El amor por los demás fue otro pilar en la vida de Billy Graham. En Juan 13:34-35 Jesús dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado». Graham vivía este mandato. Durante sus cruzadas no solo predicaba, se aseguraba de que las iglesias locales acompañaran a los nuevos creyentes, porque sabía que el amor práctico es el sello de la fe genuina. ¿Cómo demuestras amor en tu vida diaria? Graham nos desafía a no solo sentir amor, sino a mostrarlo con acciones concretas. Billy Graham también nos enseñó sobre el perdón, un tema que tocaba corazones en cada cruzada. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Graham predicaba que el perdón no es una opción, es una necesidad para vivir en libertad. Él compartía historias de personas que, al perdonar, encontraron paz donde antes había amargura. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Billy Graham te diría: el perdón no cambia el pasado, pero libera tu futuro. La paciencia en la espera fue otro principio que Billy Graham destacaba. En Habacuc 2:3 leemos: «Aunque la visión tardare en venir, no tardará». Graham sabía que los planes de Dios no siempre se cumplen en nuestro tiempo, pero siempre son perfectos. Durante sus primeros años como evangelista, enfrentó dudas y rechazos, pero perseveró porque confiaba en el llamado de Dios. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? Graham te animaría a confiar, porque la espera es parte del proceso de formación. Otro tema central en las enseñanzas de Billy Graham era el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Graham predicaba que el Espíritu no es solo una fuerza, es la presencia de Dios en nosotros, guiándonos y dándonos fuerza. En sus cruzadas siempre oraba por un derramamiento del Espíritu, porque sabía que solo Él podía transformar corazones. ¿Buscas la guía del Espíritu en tus decisiones? Billy Graham nos invita a depender de Él en todo momento. La gratitud también era una constante en el mensaje de Billy Graham. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». Graham vivía con un corazón agradecido, incluso en tiempos difíciles. En una de sus cruzadas en 1991, agradeció a Dios por las dificultades, porque lo acercaron más a Él. ¿Qué agradeces hoy, incluso en medio de tus desafíos? Graham nos enseña que la gratitud transforma nuestra perspectiva y nos conecta con el corazón de Dios. Hablemos ahora del poder de la unidad, un valor que Billy Graham promovía en cada cruzada. En Efesios 4:3, se nos anima a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Graham trabajó incansablemente para unir a iglesias de diferentes denominaciones, porque creía que el Evangelio trasciende divisiones. En 1957, durante 1900, su cruzada en Nueva York, reunió a miles de creyentes de distintos trasfondos, mostrando que la fe en Cristo es más grande que nuestras diferencias. ¿Buscas la unidad en tu comunidad? Billy Graham nos desafía a construir puentes, no muros. La perseverancia fue otra lección clave de Billy Graham. En Gálatas 6:9 leemos: «No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos». Graham enfrentó críticas, agotamiento y oposición, pero nunca abandonó su llamado. En 1973, durante su cruzada en Corea del Sur, predicó a más de 1 millón de personas en un solo evento, un testimonio de su compromiso inquebrantable. ¿Qué te está tentando a rendirte? Graham te diría: sigue adelante, Dios ve tu esfuerzo. Billy Graham nos dejó un desafío: vivir con urgencia espiritual. En Mateo 24:14 Jesús dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin».
Graham creía que cada uno de nosotros tiene un papel en esta misión. No se trata de esperar el fin, sino de trabajar mientras hay tiempo. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Billy Graham te diría, hoy es el día para decidir, para vivir con propósito, para ser luz en la oscuridad. Así que, mientras reflexionamos en la sabiduría de Billy Graham, recordemos que su mensaje no era solo para su tiempo, sino para el nuestro. Sus palabras nos llaman a despertar, a prepararnos, a vivir con una fe que trasciende las circunstancias. No dejes que este mensaje termine aquí. Lleva estas verdades a tu vida, compártelas con otros y sigue el ejemplo de un hombre que vivió para Cristo. Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres ser alguien que ignora el llamado a vivir con propósito. Que la vida de Billy Graham siga inspirándonos a todos a caminar en la verdad, con valentía y con fe. Billy Graham también nos habló del poder de la obediencia radical, un tema que resonaba en cada uno de sus mensajes. En Juan 14:15 Jesús dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Graham enseñaba que la obediencia no es una carga, sino una expresión de amor hacia Dios. Él vivía esto en su vida diaria, desde rechazar oportunidades lucrativas que lo alejaban de su llamado, hasta mantener su integridad en medio de la fama. En una ocasión, relató cómo en los años 50 decidió establecer reglas estrictas para evitar cualquier apariencia de mal, como nunca estar a solas con una mujer que no fuera su esposa. Esta disciplina, conocida como la regla de Billy Graham, fue un acto de obediencia a los principios bíblicos que protegieron su testimonio. ¿Qué decisiones de obediencia estás tomando hoy? Graham nos recuerda que la obediencia a menudo requiere sacrificio, pero siempre lleva a bendiciones eternas. El tema de la santidad también fue central en las predicaciones de Billy Graham. En 1 Pedro 1:16 Dios declara, «Sed santos porque yo soy santo». Graham no veía la santidad como un estándar inalcanzable, sino como una invitación a vivir de manera diferente en un mundo que normaliza el pecado. En su cruzada de 1983, en Oklahoma predicó, «La santidad no es perfección, es apartarte para Dios». Él desafiaba a las multitudes a examinar sus vidas, a preguntarse si sus pensamientos, palabras y acciones reflejaban a Cristo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser apartadas para Dios? Billy Graham nos enseña que la santidad es un camino diario, un compromiso de alinear nuestro corazón con el de Dios. Otro aspecto poderoso de las enseñanzas de Billy Graham fue su énfasis en la cruz. En Gálatas 6:14, Pablo escribe, «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Graham predicaba que la cruz no es solo un símbolo, es el centro de la fe cristiana. En cada cruzada, desde Tokio hasta Nueva York, invitaba a las personas a venir a la cruz, a encontrar perdón y un nuevo comienzo. Él decía, «La cruz es donde el amor y la justicia de Dios se encuentran». ¿Has llevado tus cargas a la cruz? Graham nos invita a no cargar con la culpa o el pasado, sino a rendir todo a Jesús. La compasión por los perdidos fue otra característica del ministerio de Billy Graham. En Lucas 19:10, Jesús dice, «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Graham vivía con una pasión por alcanzar a quienes no conocían a Cristo. En 1995, durante su cruzada global transmitida por satélite, su mensaje llegó a 2.500 millones de personas en 117 países, según su ministerio. Él no veía a las multitudes como números, sino como almas que necesitaban la gracia de Dios. ¿Sientes esa misma compasión por los que te rodean? Billy Graham nos desafía a mirar a los demás con los ojos de Cristo, a ver su valor eterno. El poder de la verdad también fue un tema recurrente en los mensajes de Billy Graham. En Juan 8:32, Jesús promete, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Graham predicaba que la verdad no es relativa, está anclada en la palabra de Dios. En una era de confusión moral, él permaneció firme, proclamando que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Juan 14:6. En 1969, durante su cruzada en Anaheim, desafió a una generación influenciada por el relativismo a volver a la verdad absoluta de las Escrituras. ¿Defiendes la verdad en tu vida? Graham nos enseña que la verdad no solo se conoce, se vive con valentía. Billy Graham también habló del gozo de la salvación. En Salmo 51:12, David ora, «Devuélveme el gozo de tu salvación». Graham predicaba que la salvación no es solo un boleto al cielo, es una vida transformada que trae gozo, incluso en las pruebas. En sus cruzadas las personas no solo encontraban perdón, encontraban propósito, paz y una razón para sonreír. Él decía, «El gozo de Cristo no depende de las circunstancias». ¿Estás experimentando ese gozo? Graham nos invita a redescubrir la alegría de saber que somos hijos de Dios. La importancia de la familia fue otro tema que Billy Graham resaltaba. En Efesios 6:4 se exhorta a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Aunque su ministerio lo llevó a viajar por el mundo, Graham siempre priorizó a su esposa Ruth y a sus 5 hijos. En sus memorias compartió cómo Ruth fue su ancla, orando por él y manteniendo el hogar firme. Él decía, «El hogar es el primer campo misionero». ¿Cómo estás invirtiendo en tu familia? Graham nos desafía a construir hogares que glorifiquen a Dios. El tema del sacrificio también resonaba en los mensajes de Billy Graham. En Romanos 12:1, Pablo urge, «Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Graham enseñaba que seguir a Cristo implica renunciar a nuestro egoísmo y vivir para un propósito mayor. Él mismo sacrificó tiempo, comodidad y oportunidades personales para cumplir su llamado. En 1970, durante su cruzada en Knoxville, predicó, «Cristo dio todo por ti. ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? ¿Qué sacrificios estás haciendo? ¿Por tu fe?» Graham nos recuerda que el sacrificio no es pérdida, es inversión en lo eterno. Billy Graham también nos habló del poder de la resurrección. En 1 Corintios 15:20, Pablo declara, «Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron». Graham predicaba que la resurrección no es solo un evento pasado, es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte. En sus cruzadas de Pascua, enfatizaba que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Él decía, «La tumba vacía es la prueba de que Dios tiene la última palabra». ¿Vives con la confianza de la resurrección? Graham nos invita a aferrarnos a esa esperanza que nunca falla. La paciencia en el sufrimiento fue otro tema que Billy Graham abordó con profundidad. En 2 Corintios 12:9, Dios dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Graham, quien enfrentó enfermedades y pérdidas personales, predicaba que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad para que Dios muestre su fuerza. En una cruzada en 2000, compartió cómo su propia debilidad física lo acercó más a Dios. ¿Cómo enfrentas el dolor en tu vida? Graham nos enseña que en nuestras debilidades, la gracia de Dios brilla con mayor intensidad. Finalmente, Billy Graham nos dejó un legado de esperanza inquebrantable. En Romanos 15:13, Pablo ora, «El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer». Graham vivía con esta esperanza, no porque ignorara las realidades del mundo, sino porque confiaba en las promesas de Dios. En su última cruzada en 2005 en Nueva York, a los 86 años, predicó con la misma pasión de siempre, recordándonos que Dios nunca abandona a los suyos. ¿Dónde pones tu esperanza? Billy Graham nos desafía a anclarla en Cristo, el único que nunca falla. A medida que concluimos este viaje a través de la sabiduría de Billy Graham, recordemos que su vida fue un reflejo de lo que significa seguir a Cristo con todo el corazón. Sus enseñanzas no son solo palabras, son un llamado a vivir con propósito, a amar con valentía, a confiar en Dios en todo momento. No dejes que este mensaje se quede en palabras. Llévalo a tu vida, compártelo con otros, y sigue el ejemplo de un hombre que vivió para la gloria de Dios.
Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres ser alguien que pasa por alto la verdad que transforma vidas. Que el legado de Billy Graham nos inspire a caminar en fe, a vivir en santidad y a brillar como luces en un mundo que necesita a Cristo. Gracias por llegar hasta el final del video, suscríbete para más mensajes reveladores y comenta futuro si quieres entender lo que sucederá con los creyentes después del 9 de junio.